saber si alguien practicó algunas de las citas bíblicas con alguna persona al hablar de la iglesia o del amor. ¿Alguien practicó eso? No. ¿No? Bueno, ¿las citas bíblicas sí se las aprendieron? Más o menos. A ver, vamos a empezar por usted. La del amor, ¿cuál fue? 1 Corintios 13, 4. Ajá. ¿Y la iglesia? Es Mateo 16, 18. Ajá. ¿Y la otra? Juan 15, 16. No. Juan 21, 15, 17. Juan 21, 15, 17. Ajá. Ah, sí, Juan 15, 17. Bueno. ¿Y si saben para qué aprendemos esas citas bíblicas? Para evangelizar. Para hablar de Dios y para hablar de la iglesia. A veces dicen así, no, es que vamos a evangelizar, no hay que hablar de la iglesia. No, es que la iglesia está dentro de la evangelización. No se puede hacer un lado la iglesia. ¿Por qué? Porque está dentro de la evangelización. Está dentro del evangelio, pues. No se puede hacer un lado. Y con esas citas bíblicas podemos hablar de Dios cuando se presente el momento. Porque ya sabemos que las personas, aún las católicas, no saben dónde está el fundamento de la Iglesia Católica en la Biblia. No lo saben. Así que, porque no lo saben, nosotros necesitamos evangelizar y decirles en qué lugar está el fundamento de la Iglesia. Que son esas dos citas bíblicas. Hay más, pero con esas dos que aprendamos ya podemos decir algo. Con las dos, porque es cuando Jesucristo le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y la palabra mí hay que ponerla gigante, porque ahí es donde está el punto de ver exacto. Es porque hay una sola iglesia, no hay muchas. Y así lo dice el creo en una sola, que es una iglesia santa católica. Y lo dice la Biblia también. Y luego después ya Jesús le confirma a Pedro lo que le dijo, ya cuando resucitó, en Juan 21, 15, 17, le deja su rebaño a Pedro. Entonces son citas bíblicas claves para nosotros evangelizar. Y como ahorita hay mucho problema con las sectas, están bombardeados todos los católicos por todas las sectas que hay, entonces necesitamos nosotros hablar de la iglesia. Y la otra parte, el amor. Recuerden que una parte del amor es la verdad. Pues, o sea que no puede uno decir voy a amar, pero ¿y la verdad qué? Y también el amor es paciente, tenemos que soportarnos unos a otros. Y uno tiene que hablar con los hermanos que no son católicos con paciencia, con amor. Y también los católicos, mismos católicos, tenemos que hablar así con amor también. Porque no es nada más decir, lo importante es el amor, pero no sabemos ni qué es el amor. Pues entonces vamos a ver qué es el amor y ya, bueno, eso es. Vamos a darle ahora una repasadita a lo que es la Biblia. Porque miren, fíjense, si por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de Dios, ¿de dónde vamos a agarrar la fuente para hablar de Dios? ¿Dónde vamos a agarrar el material? O sea, de la Biblia. De ahí vamos a agarrar para poder hablar de la Biblia, de Dios, de la Biblia. Bueno, pero vamos a ponernos así. Por ejemplo, si a nosotros nos dicen, si nos habla una persona de la Biblia, sea católico o no sea católico, si nos dicen, nos van a hablar de Dios, van a sacar la Biblia, como siempre, los que no son católicos lo hacen. Y entonces uno puede decir, ¿usted va a hablar de la Biblia? Sí. Ah, qué bien, qué bien. Pero antes de hablarme de la Biblia, dígame quién hizo la Biblia. Porque debemos saber quién la hizo. Si no sabe usted quién hizo la Biblia, ¿cómo es que cómo es que vas a hablar de la Biblia si no sabe quién la hizo? Ese es un argumento muy bueno. Y es bueno aprenderlo también para hablarles a las personas, a los jóvenes o a las personas que sean, decirles, ¿sabe usted quién hizo la Biblia? ¿Y cuándo? Eso es algo importante que a la gente le gusta escuchar.
Porque eso casi no se dice, o sí se dice. No. No se dice eso. Por ejemplo, en la predicación que hace el Padre, yo nunca he oído decir eso. No sé si ustedes, pero yo nunca he oído eso decir. Bueno, es que es una enseñanza, no es homilía, ¿verdad? Así que yo nunca he oído a un padre que diga en la homilía quién hizo la Biblia. No sé si ustedes, ¿verdad que no? No. Entonces es importante eso, es importante que nosotros sepamos para poder hablar de eso también, porque partiendo de ahí es como se vamos a hablar de Dios, porque y así podemos evangelizar a las personas también nosotros, porque empezamos a hablar de la Biblia, quién la hizo, y ya vamos a hablar de la iglesia, a fuerzas. Bueno, entonces vamos a aprender eso ahora. Vamos a aprender dos cosas. ¿Quién hizo la Biblia? ¿Y quién dijo por primera vez que la Biblia es palabra de Dios? Por primera vez. Dos cosas, entonces. Poquito, ¿no? ¿Quién hizo la Biblia? Y eso. Va a ser poco, no mucho, porque si se extiende uno mucho, pero nada más con eso que aprendamos, con eso hay. Bueno, la palabra Biblia, ¿sí saben qué significa o no? Biblia significa libros. Eso significa libros. Significa libros, es una colección de libros. Biblia significa libro en griego, en el idioma griego significa eso. Biblo o Biblia es Biblia, biblos en griego. Pero quiere decir libros. Quiere decir libros porque son muchos. O biblioteca también podríamos decirle. Sí. ¿Y por qué? Porque son muchos en uno solo. Por eso es que es libros. ¿Cuántos son en total? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos son en total? 73. 73 en total. Son 73 libros. Bueno. ¿Se divide en cuántas partes? En dos. Dos. Antiguo. Y Antiguo y Nuevo Testamento. Que se dice de muchos modos. ¿Se acuerdan qué otro modo se dice? ¿El Antiguo Testamento? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero ¿de qué otro modo se dice? Antigua alianza y nueva alianza. Antiguo pacto y nuevo pacto. También eso es lo mismo. Bueno, así está dividida la Biblia entonces, en dos partes. Ahora sí vamos a entrarle. ¿Quién hizo la Biblia y cuándo? Cuando decimos quién hizo la Biblia, no se trata de quién la escribió, sino quién la hizo, quién juntó todos los libros en uno solo. San Amazon, en 1939. El Papa Damaso I en el año 382. 382. En el año 382. Eso es importante grabárnoslo. En el año 382, el Papa Damaso I fue el que juntó todos los libros del Nuevo Testamento y los escogió entre muchos, escogió solamente 27. ¿En cuánto dijiste? ¿Cuántos 1800 qué? No, en el año 382. En el año 382. ¿Año? 382. Bueno, ¿por qué se dice cómo fue, quién hizo la Biblia? Fue la Iglesia Católica. ¿En qué año? En el año 382. Ok, entonces, del año 382 para atrás, ¿qué es lo que había? Pergamino. Pergamino. No, es lo mismo. El Antiguo Testamento. No, ¿qué es lo que había nada más? El Antiguo Testamento solamente. Solamente había el Antiguo Testamento. Junto, se ha autorizado como inspirado por Dios. ¿Sí? No había el Nuevo Testamento. ¿Sí? Sí existían los libros del Nuevo Testamento,
pero no existía una colección de libros ya autorizados como palabra de Dios, ¿no? No estaban autorizados. Ya estaban los evangelios, ya estaban las cartas del apóstol San Pablo, todo lo que hay en la Biblia ya estaba, pero no estaban en una lista y no estaban autorizados todavía como palabra de Dios, ¿sí? O sea, si había todos esos libros, por ejemplo, los corintios tenían la carta del apóstol San Pablo, las dos cartas ahí las tenían, porque se escribió ahí, las tenían guardaditas ahí en Corinto. En Éfeso tenían la carta de los Efesios, que escribió por San Pablo. Entonces sí, del Nuevo Testamento, tenían esas cartas, ¿ok? Pero no se habían juntado todas en uno solo, ¿ok? No, estaban todas regadas así, y además existían otras más que no están en la Biblia. Por ejemplo, la tercera carta de San Pablo a los Corintios no la tenemos. ¿Por qué? Porque esa no se escogió como libro inspirado por Dios. Y así, otros evangelios, por ejemplo, el evangelio de Tomás tampoco está ahí. Ni el evangelio ¿cómo se llama? El evangelio de María Magdalena tampoco está ahí. O sea que había todos esos libros, pero no estaban escogidos cuáles eran los genuinos, los que debían de tomarse como libros auténticos, ¿sí? Entonces, por eso que el Papa Dámaso I, el año 382, analizaron junto con todos los colaboradores, juntaron todos los pergaminos que había, todas las cartas. Por ejemplo, trajeron la carta de los Corintios, trajeron la carta de Éfeso, a los hebreos, o sea, todo, los juntaron todos y los analizaron. Después que ya revisaron todo, escogieron solamente 27. Solamente 27 escogieron. Y entonces es cuando ya el Papa dice, bueno, estos son los libros del Nuevo Testamento autorizados. Ahora agarran el Antiguo Testamento y lo meten y resulta ya una Biblia con 73, o sea, 73 rollos, podemos decir así, porque no había imprenta en ese tiempo, ¿ok? Entonces son 73 libros o 73 rollos. ¿Cuándo fue? El año 382. Y entonces el Papa dijo, dice el Papa, esto es palabra de Dios y de aquí en adelante no se va a mover nada, nada. Entonces los 73 son en total. En total, sí, que son 27 del Nuevo y 46 del Antiguo. Del Antiguo Testamento. Juntos 73. Entonces, a partir de ahí, el Papa dijo, esto es palabra de Dios. Entonces, ¿quién fue el primero que dijo? ¿Qué iglesia fue la primera que dijo que es palabra de Dios? La Iglesia Católica. O sea, que nadie nos puede decir a nosotros que fue otra iglesia porque no existían. ¿Sí? Ya sabemos que las iglesias protestantes, ¿cuándo nacieron? ¿Cuándo empezaron a nacer? ¿En qué año fue? 1520, bueno. Entonces, antes de 1520, no había protestantes, no había sectas. Así es. Entonces, aún la Biblia de los protestantes, cuando la hicieron, tenían los 73 libros. Cuando le hicieron la original, que hicieron ellos, tenían los 73 libros. En el año 1825, las Sociedades Bíblicas Unidas de los protestantes quitaron 7 libros del Antiguo Testamento. ¿1825? Ajá. Quitaron esos libros del Antiguo Testamento. Entonces, por eso es que las Biblias de los protestantes tienen solamente 66. ¿Ok? Y la de nosotros tiene 73. Entonces, vamos a ver hasta dónde le llegamos porque está un poco larguito esto, pero a ver hasta dónde alcanzamos a abarcar en unos 40 minutitos. Bueno, entonces,
Comenzamos otra vez, desde el principio. ¿Quién hizo la Biblia? La Iglesia Católica. ¿Qué quiere decir Biblia? Colección de libros o libros. Es importante saber quién la hizo, sí. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la Biblia. Eso es lo que vamos a usar para evangelizar, la Biblia, la palabra de Dios. Antes del año 382, ¿cómo le hacían las personas para evangelizar? Lo hacían de viva voz. O sea, no había Biblia. A ver, déjenme ver, a ver, ¿qué dice la Biblia? No había eso. El Antiguo Testamento sí había, pero el Nuevo no había. Entonces, cuando iban a hablar, hablaban lo que se habían transmitido de oídas, solamente. Así evangelizaban. Así que no había Biblia antes. No es que haya habido los apóstoles que trajeran a la Biblia con 73, pues no, eso no es correcto. Ellos evangelizaban lo que habían escuchado. Y claro que los obispos sabían bien qué libros eran los inspirados y qué libros no, ¿verdad? Pero como había confusión, porque había más. Imagínense que, por ejemplo, ahorita no hubiera Biblia, que solamente estuvieran los 4 evangelios, pero que hubiera otro evangelio por ahí, el de Tomás y todo, y bueno, ¿y ese evangelio qué? O sea, se confundía la gente así. Entonces, por eso se reunió, y eso está en la historia, no es cosa que uno diga, eso está dentro de la historia. Si uno va a Google y le pone ahí, se le pone el canon católico. Ok, eso de canon, ¿sí sabían qué quiere decir eso o no? Es que cuando se habla de Biblia siempre se meten esas palabras. Canon, ¿qué quiere decir? Son las listas de los libros inspirados por Dios, autorizados. Así se le llama a eso, canon. Que a veces a mí no me gustaría decir eso porque se confunde uno, porque no conoce esas palabras nosotros no conocemos esas palabras y a veces se nos hace difícil de entender mejor. Canon no es otra cosa sino la lista de los libros autorizados por la Iglesia como libros donde Dios nos habla. Eso quiere decir canon. O sea, por eso decimos el canon del Nuevo Testamento son 27 libros, así se dice, o sea, libros que están autorizados. El canon del Antiguo Testamento son 46, así es. Ok, entonces, ahora vamos a ver cómo se hizo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, ¿cuándo se autorizó como libros inspirados por Dios y que nos habla Dios ahí? Eso fue 200 años antes de Cristo. 200 años antes de Cristo se autorizaron esos libros como inspirados por Dios. ¿Y quién dijo que esos libros eran inspirados por Dios si la Iglesia Católica todavía no existía? Porque todavía no llegaba Cristo a fundar la Iglesia. ¿Quién lo dijo? Los judíos. Los judíos fueron los que se reunieron y coleccionaron todos esos libros y formaron el Antiguo Testamento, que son 46 libros. ¿En qué parte se reunieron para hacer eso? Se reunieron en Alejandría. Ahí hicieron ese canon. Entonces, Jesucristo y los apóstoles usaron ese canon. Cuando Jesús habla de los salmos, habla de otras partes de los profetas, se refiere a estos. O sea que los judíos tenían las sinagogas, o sea, el lugar donde se reunían para orar. Cada sábado se reunían a orar ellos y a leer las Sagradas Escrituras. Y ellos tenían todos los rollos ahí del Antiguo Testamento.
Por eso dice Jesús, dice en uno de los evangelios, dice, y Jesús se paró y agarró el libro, abrió el libro del profeta Isaías, creo, y empezó a leer. Ahí tenían todos los rollos ellos del Antiguo Testamento, autorizados como inspirados por Dios. ¿Quién los autorizó? Los judíos. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica todavía no existía. ¿Quién hizo la Iglesia Católica? Jesucristo. ¿Cuándo? Pues ya el año 30 aproximadamente. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces no había. ¿Sí? Entonces, ¿En qué año dijiste que fue eso? ¿En 2000 qué? 200 antes de 200 años antes de Cristo. Antes de Cristo. 200 años Los antes judíos. de Cristo. Los judíos fueron los que 200, autorizaron eso. 250. 200 años 200 años. antes de Cristo. Antes de que viniera Cristo al mundo. ¿Ok? Miren, eso es muy importante saberlo. Es muy importante saberlo porque explicamos nosotros esto, porque esto los protestantes no lo dicen. ¿Por qué no lo dicen? Porque no les conviene. Nos prefieren nada más hablar por encimita de lo de la Biblia, pero ¿quién la hizo? No dice nada. No le dicen nada a la gente porque saben bien que la Biblia la hizo la Iglesia Católica. Así es. O tal vez hasta algunos ni han de saber. Por eso te digo, quizá algunos no sepan, pero yo pienso que sí saben. los que estudian, yo creo que sí tienen que saber. Algunos. Yo pienso que sí saben. Y eso lo ocultan. ¿Por qué? Porque la gente se le sale. Oye, pues si la gente va a ver, oiga, ¿y la Biblia quién la hizo? No por la Iglesia Católica, pues ¿qué estoy haciendo yo aquí? Si la Iglesia Católica hizo la Biblia, entonces esto aquí, ¿por qué eso va acá? Le empiezan a echar tierra y ya por eso se quedan allí. Sí, también. Empiezan a echar tierra y no, pero que esa evidencia es por un pecador. Pero sí es cierto, pero eso, de todas maneras, eso es un conocimiento que les hace reflexionar, que les hace pensar. ¿Sí? Así como nosotros nos hacen pensar ellos, por ejemplo, cuando nos dicen, a mí, por ejemplo, me decían a mí, no, es que Constantino el año 320 hizo la Iglesia Católica. ¿De dónde agarraron ese dato? Vamos a investigar a ver qué dice. Entonces se ponen a investigar y están mal porque no es como ellos dicen. Ya uno ve, no, eso no es cierto. Constantino le dio libertad a la iglesia en ese tiempo porque estaba oprimida, o sea, no los dejaban, había persecución. Hay que acordarse que la persecución de la iglesia comenzó desde Cristo, que desde su nacimiento comenzó el rey de Herodes, querían matar a Jesús. Entonces desde ahí comenzó la persecución y no se terminó hasta el año 325, la persecución. Así es. Mataron muchos católicos ahí, muchísimos. Todos los apóstoles los mataron. Ya para el año 70, todos los apóstoles ya los habían matado. Solamente el único que quedó fue Juan, el apóstol Juan, solamente quedó él, él duró casi 100 años. Él que fue el que escribió el Apocalipsis, que fue el último libro de la Biblia. Bueno, entonces, ¿quién hizo la Biblia y cuándo? La Biblia la hizo la Iglesia Católica. ¿Qué quiere decir esto? Escogió entre muchos solamente 27 del Nuevo Testamento y le agregó los 46 que había del Antiguo Testamento y resultó la Biblia con 73 libros. Y el Papa Dámaso I dijo, esto es palabra de Dios y no se va a mover ningún libro de aquí en adelante, ni se le va a quitar ni se le va a aumentar. Así es. ¿Cómo dices? El Papa Dámaso I. Dámaso I. Bueno, estoy repitiendo, Entonces, ¿quién hizo el Antiguo Testamento? Lo hicieron los judíos. ¿Cuándo? 200 años antes de Cristo. ¿En qué lugar? En Alejandría. Pues por eso se le llama, a ese canon se le llama canon de Alejandría. Tiene muchos nombres, pero pues es bueno saberlos porque como... Ese lugar, ¿verdad?
Es una ciudad, la ciudad de Alejandría, de ese tiempo. Entonces como ahí se reunieron los judíos, se le llama canon de Alejandría. También se le dice canon de los 70, también así se le dice. Tiene muchos nombres. Y también se le dice Biblia griega. A veces cuando uno lee, dice no, la Biblia griega. ¿Y eso qué es? Si no se acuerda uno de lo demás, dicen, pues quién sabe qué es. No, es que es el Antiguo Testamento, el canon de Alejandría. Pero también se le dice de los 70. Tiene muchos nombres y tiene también la Septuaginta, también se le dice así, o sea que tiene muchos nombres. Pero si nos acordamos, con que nos acordemos del canon de Alejandría, con eso ya tenemos. Canon de Alejandría. Bueno, entonces, ¿qué hizo la iglesia? ¿Por qué decimos que la iglesia hizo la Biblia? Porque antes del año 382 no teníamos la Biblia con 73 libros. ¿Qué hizo la iglesia? Recolectó las cartas del apóstol San Pablo, los evangelios, los revisaron todos y todas las demás cartas que había y todos los demás evangelios que había y escogieron solamente 27. Así es. Y esos libros, los otros libros que les digo, sí existen y están en el internet. Por ejemplo, si nosotros buscamos el Evangelio de Tomás, ahí va a estar. Y si nosotros buscamos el Apocalipsis de Moisés, ahí está también. A esos libros se le llaman libros apócrifos, así se les dice. Existen esos libros. No es que ya los hicieron a un lado y los rompieron, no, ahí está. Así es. Pero esos no son palabras de Dios. Aunque tienen ciertas cosas que hablan del Evangelio y todo eso, pero no son autorizados por la iglesia como libros inspirados por Dios porque tenían cosas que no estaban bien. Por eso. ¿Ok? Bueno. Entonces son 27 del Nuevo Testamento más 46 del Antiguo. Y resulta entonces así, una Biblia con 73 libros. Ok. Ahora, ¿cuándo hicieron entonces, cuándo hicieron el canon del Nuevo Testamento? ¿Cuándo lo hicieron? El año 382. 382. Así es. Bueno, ya aprendimos entonces dos cánones. El canon del Antiguo Testamento y el canon del Nuevo Testamento, ¿ok? ¿Cuándo se hizo el canon del Antiguo Testamento? 200 años antes de Cristo. ¿Cuándo se hizo el canon del Nuevo Testamento? El año 382. La iglesia le agregó los 46 y se formó el canon del Antiguo y el canon del Nuevo. Y resultó la Biblia con 73 libros. ¿Ok? ¿Estamos bien? Sí. Bueno. Ok, ahora lo estoy grabando porque no es tan fácil grabarse todo, pero bueno. Y es bueno que escriban también. Bueno, ahora les voy a explicar otra cosa más. Entonces son dos cánones que vimos ya, ¿no? El canon del Antiguo y el canon del Nuevo. Ok. Pero ¿se acuerdan que les dije que la Biblia de los que no son católicos tienen 7 libros de menos? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, ahora, ¿por qué tienen 7 libros de menos? ¿Hay una razón? Sí, sí hay una razón. ¿Por qué? Porque ellos dicen que no son necesarios. Bueno, no, pero ¿cuál es la causa de fondo? ¿Cuál es la causa de fondo? ¿Por qué no los aceptan ellos? Cuidado, porque es. Así es, pero hay otra causa, ahorita se los voy a explicar. Miren, el año 90 después de Cristo, les explicamos que los judíos hicieron el canon 200 años antes de Cristo, ¿no? Y ese canon lo usaron los apóstoles para predicar, refiriéndose al Antiguo Testamento, cuando andaban predicando. Y Jesús también, de ahí tiene los libros también, de ese canon. Ok. Entonces,
decidieron ahora los mismos judíos en el año 90 después de Cristo, los mismos judíos, se reunieron, pero una clase de judíos, no todos. Los judíos que no aceptaron a Cristo, ¿se acuerdan que lo mataron? Otros sí lo aceptaron. ¿Quiénes fueron los que sí lo aceptaron? Pues los apóstoles eran judíos. Y muchos judíos también, muchos sacerdotes judíos, muchos. ¿Okay? Pero casi las autoridades judías casi no aceptaron a Jesús. ¿Okay? Pues esas autoridades judías se reunieron en el año 90 y quitaron los 7 libros del Antiguo Testamento. Ellos fueron los que los quitaron. Entonces resultó que ya no fueron 46, sino fueron ¿qué? 39. Ok. Pero, ¿cuál fue el que usó Jesucristo y los apóstoles? El que tiene 46. Y es el que usamos nosotros, los católicos. ¿Y cuál es el canon que usan los protestantes? Los enemigos de Jesús, los judíos enemigos de Cristo. Ellos hicieron un canon y quitaron esos libros. ¿Ok? Y partecitas de otros libros, pero en sí fueron 7 los que quitaron de ahí. No los aceptaron esos libros, los judíos. Entonces resultó ahí otro canon, así se estudia. Y ese canon se le llama el canon de Palestina, así se le llama. Canon de Palestina. Bueno, entonces van 3 cánones ya, ¿ok? El canon de Alejandría, el canon de Alejandría, el canon del Nuevo Testamento y el canon de Palestina. ¿Ok? Bueno, el canon de Palestina, repito, lo hicieron los judíos enemigos de Jesús. ¿Ok? Se reunieron y quitaron esos libros. No los quitaron. ¿Por qué los quitaron? Una de las razones. 39 se quedaron con los 39 libros, que son los que usan los protestantes. Así es. O sea que la Biblia de los protestantes tiene 66 libros, ¿ok? Disculpe, todo eso que estoy explicando ahorita, que no lo estoy explicando con Biblia, está en la historia. Sí, eso está en la historia. Así es. O sea que ustedes se van al internet y ponen canon de Alejandría, ahí les va a salir. Canon de Palestina, ahí les va a salir. ¿Ok? Y qué bueno que dijo eso. Así es. Entonces, así viene esto. Ahora, los judíos, ¿qué es lo que usan los judíos que no creen en Jesús? Los judíos que no creen en Jesús, ya sabemos que usan solamente el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no aceptan el Nuevo. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos libros tienen los judíos? 39. Solamente tienen 39 los judíos que no creen en Jesús. ¿Ok? Esos 39 libros que no lo tienen en el orden que nosotros los tenemos. ¿Ok? Ellos tienen otro orden. Pero de todas maneras son esos libros, los 39 nada más. Pero no se puede saber cuáles son, pero son del Antiguo Sí, Testamento. son del Antiguo Testamento, sí. Sí, así es. O sea, sí se sabe cuáles son. Yo se los voy a dar, pero no ahora porque ya se nos pasó el tiempo. Ahorita cuando nos aprendamos los 4 cánones va a estar bien un avance grande. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos cánones? 3. El canon del Antiguo Testamento, que es el canon de Alejandría, el canon del Nuevo Testamento, que son 27 libros, y ahora estamos aprendiendo el canon de Palestina, que tiene 39 libros. Ok. ¿Estamos bien? Sí. Bueno. Ok. Último canon, porque nos enredamos mucho, pero bueno, último canon, que no le debían de llamar canon, pero bueno.
El canon de Muratori. ¿De qué? Muratori. Último canon. El canon de Muratori. 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 ¿Por qué le dicen canon de Muratori? Porque ese canon lo descubrió un obispo que se llama Ludovico Antonio Muratori. Por eso le pusieron el canon de Muratori, porque él descubrió ese pergamino. ¿Ok? Ok, bueno. El canon de Muratori no le debían de llamar canon. ¿Por qué? Porque no era un libro autorizado plenamente. ¿Sí? O sea que Muratori encontró un pergamino en el año 1947, si no estoy mal, porque con eso que ven las carreras se me pasó otra vez en el año 1947 ¿usted no tiene la lección ahí de la Biblia? Bueno, esperemos que no me equivoque. No sé si fue en 1947 o 1840, pero se los debo. Mejor no anoten eso. Ok, entonces él descubrió ese libro, ese pergamino, y en ese pergamino, ya que después que lo estudiaron bien... 1740. 1740, ok, 1740. Ya ponen ese número. 1740 fue cuando descubrió ese pergamino. En ese pergamino decía ahí que ya existía un canon, ¿sí? En el año 170. Ya, ok. A ese canon se le llama el canon de Muratori. O sea, ese pergamino, porque después ya viendo, porque ahí cita qué libros son, ¿verdad? Del Nuevo Testamento, claro. Entonces ya había ahí entonces un canon del Nuevo Testamento, pero no era definitivo, era un canon provisional, así le digo yo. ¿Por qué? Porque cuando hicieron el canon de los 27 libros del Nuevo Testamento, no entraron algunos de esos libros, no los escogieron. Por eso es que no era un canon definitivo, ¿verdad? Así, era un canon mientras, ¿no? Entonces no era definitivo ese canon, pero así le llamaron, bueno, así está en la historia también, el canon de Muratori. Bueno, ¿por qué les digo y por qué tenemos que saber todas estas cosas? Porque miren, debemos estar bien preparados nosotros, bien preparados. ¿Por qué? Porque miren, yo he estado dialogando, por ejemplo, con personas que saben de Biblia. Entonces, yo cuando empecé a hablar de esto, que no sabía un poquito más avanzado, estaba hablando con una persona que no es católica. Entonces le dije yo, la Iglesia Católica hizo la Biblia. Dije, ¿no? Entonces, ya que le expliqué, dijo, no, dice, ya había otro canon en el año 170. Yo dije, caray. Y como yo no discuto nada si no sé, no tengo por qué discutir. Si yo no sé, simplemente no sé y punto, ya, ¿ok? Pero eso me hace estudiar. Entonces fui vamos a ver este canon, y ya empecé a estudiar, y efectivamente, sí había eso. Pero ya que me enteré, ya me fijé que no es el definitivo. El definitivo está cuando la iglesia escogió los 27 libros, y no están unos libros que estaban allí, no los aceptaron los obispos, son los libros que estaban en el canon de Muratori. Así que no era un canon, pero así está escrito, y así que hay que estudiar todo, y todo esto es muy importante saberlo para cuando uno dialoga, y también para darlo a conocer a los demás, porque a veces la gente sí saben a veces algunas personas, pero lo saben mal, no lo saben bien.
como esta persona que les digo, le dijeron que ya había un canon y que no era cierto que la Iglesia Católica había hecho el canon. Bueno, entonces yo le aclaro que no es eso, que no fue así, ¿verdad? Sí que ese canon no se respetó como era. Así, ¿por qué? Porque la Iglesia estableció el canon en el año 1382 y no aceptó muchos libros de ahí. Así es. Entonces ya con eso ya se entera uno de todo y ya ve uno cómo viene todo formado, ¿no? Cómo se ha estado dando todo esto en la historia. Sí hay, pero no se tomó en cuenta. Sí se tomó en cuenta, pero no se agarró ningún libro. No legítimamente todos no. Ahí es donde está la tercera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, y de aquí no la tenemos en la Biblia. Así es que tiene otro libro que se llama El Pastor de Hermás también, tampoco no lo tenemos nosotros. Y ese libro del Pastor de Hermás, si lo lee uno, tiene cosas bonitas, o sea, son normas que usaba la Iglesia en ese tiempo. También hay un libro que se llama de Enoch. ¿Sí lo has oído? Sí, no está tampoco. Es apócrifo también. Ajá. Sí, así es. Que hay un montón de cosas. Sí, y les voy a decir algo, no tiene caso leer esos libros, porque por si no están autorizados, ¿para qué los leo yo? No tiene caso. Así es. Entonces, nosotros vamos a leer los que están autorizados por la Iglesia. Así es. Y que los mismos protestantes los respetan. Los protestantes los respetan porque no han quitado del Nuevo Testamento ningún libro de ellos. Quitaron los 7, que al principio cuando hicieron las Biblias ellos los tenían completos. Pero el año 1825 las ciudades bíblicas decidieron quitarlos y los quitaron. ¿Por qué? Porque los judíos no estuvieron de acuerdo. Ellos también dijeron, como no estuvieron de acuerdo los judíos, nosotros tampoco. Pero no se fijan que son los contrarios de Jesús los que hicieron eso. Los judíos que estaban en contra de Cristo son los que hicieron ese canon, el canon de Palestina. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Pues ya aprendimos, son 4 cánones, ¿verdad que sí? Canon del Antiguo Testamento, año 200 antes de Cristo. Canon de Palestina, el año 90 después de Cristo. Va en ese orden, ¿no? O sea, me equivoqué, no, espérame, me equivoqué, vamos otra vez. Canon de Alejandría, 200 años antes de Cristo. Canon de Muratori, año 170, pero es del Nuevo Testamento, año 170. Canon de Muratorio de 1970. No, 170. 170. Después de Cristo. DC se le pone. ¿Qué quiere decir después de Cristo? Muratori. Con I al final. Muratori. Ok. Y luego el canon de Palestina, el año 90. El año 90. Y luego el canon del Nuevo Testamento, el año 382, se juntaron los 46 y se resultó la Biblia con 73 libros. Ok, repito. Vamos otra vez. El 200 años antes de Cristo fue el canon de Alejandría. Ok. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Sí. Año 170, canon de Muratori, Nuevo Testamento. ¿Ok? Año 90 después de Cristo, canon de Palestina, Antiguo Testamento. Año 382, el Nuevo Testamento, y se juntó el Antiguo y resultó una Biblia con 73, que es la que tenemos actualmente. Bueno, ok. No sé si ya se nos grabó algo ahí. Ven que le sale humo de la cabeza, porque no está tan fácil estar atendiendo esas cosas, pero son necesarias. Son necesarias aprenderlas. Repito desde el principio,
¿Para qué estamos aprendiendo esto? Por esto. Porque si alguien me va a hablar de la Biblia a mí, ¿qué es lo que va a usar? Perdón, si alguien me va a hablar de Dios a mí, ¿qué va a usar para hablarme de Dios? La Biblia. Ok. ¿Y quién hizo la Biblia? Ah, no, eso no importa. No, sí importa. ¿Cómo que no? Si me vas a hablar de un libro, tienes que saber quién lo hizo. O sea, no es que no importa, sí, claro que importa. ¿Quién hizo ese libro? Para poder creer lo que dice. ¿Okay? Entonces, tenemos que saber quién lo hizo. ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo la Biblia? La Iglesia Católica. ¿Cuándo? El año 382. ¿Ok? ¿Cómo le hizo? Juntó todos los libros en uno solo y escogió los que compondrían la Biblia, porque había más. Solamente escogió 73. Punto. Ahora, ¿qué explicación vamos a dar? Ok, ¿quieres que te dé más explicación aquí? Empezamos con el Antiguo Testamento. ¿Quién hizo el Antiguo Testamento? Los judíos. ¿Cuándo? El año 200 antes de Cristo. ¿Cuántos libros eran? 46. ¿Cómo se llama ese canon? El canon de Alejandría. ¿Ok? Y bueno, y luego, ahora, el canon del Nuevo Testamento, se decía que ya había un canon del año 170, ¿sí? Pero ese no era definitivo, era un canon provisional, ¿ok? Pero así quedó, del Nuevo Testamento. Después viene el canon de Palestina, del Antiguo Testamento. Los judíos enemigos de Jesús, que no quisieron creer en Jesús, le quitaron 7 libros al Antiguo Testamento, es decir, al canon de Alejandría. Y entonces resultó otro canon. ¿Cuál? El canon de Palestina. Así se le dice a ese canon, que son solamente 39 libros, que son los que usan los judíos actualmente, los que no creen en Jesús. ¿Ok? Hay que recordar que hay judíos todavía que practican el judaísmo, ¿sí? Que no creen en Jesús. No creyeron que fue el que vino. Pero todavía van a la sinagoga, sí. Todavía van a las sinagogas, así es. Siguen esperando, ¿verdad? Siguen esperando al Mesías porque dicen que Él no es el Mesías. Y al muro de los lamentos, ¿no? También, así es. Bueno, entonces, ahora el canon del Nuevo Testamento lo hizo la Iglesia Católica el año 382 y le agregó los 46 del Antiguo y resultó la Biblia con 73. ¿Ok? ¿Alguien quiere ya decir, a ver si ya lo puede decir esto? A ver, vamos a preguntar, ¿quién hizo la Biblia? La iglesia. ¿En qué año? 1382. ¿Qué fue lo que hizo para hacerla? Juntó los libros. Ajá. ¿Cómo lo juntó? ¿Qué hizo? ¿Qué? Pues en el Nuevo Testamento fue el Papa San Damaso II. Primero. 1382 del Antiguo. Damaso primero. Y antes de 200 antes de Cristo, 200 años antes de Cristo fueron los judíos en Alejandría, donde se juntaron para los del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. Ajá, así es. ¿Cuándo hicieron el Nuevo Testamento? ¿En qué año? 382. ¿Cómo? 382, sí. ¿Quién lo hizo? Ok, y le agregó los 46 y resultó 73. ¿Ok? ¿Cuándo se hizo el canon de Muratori? El año 170. En 1740 fue descubierto por Muratori. Así es. Que dijo que ya estaba escrito al año 170. El año 140 fue cuando descubrió Muratori ese pergamino donde decía que ya existía un canon el año 170. ¿Ok? Bueno, entonces, y ahí están los libros. Pero recordemos que esos libros no eran definitivos. Algunos sí, otros no. Así es.
Ahora, ¿y el canon de Palestina? ¿Quién lo hizo y cuándo? Los judíos que no tenían a Jesús, que estaban en contra de él en el 90. Así es la cosa. Entonces, ¿y el canon que usan los protestantes cuál es? Del Antiguo Testamento. Es de Palestina, ¿no? Así es, el de Palestina porque es de menos. Así es. Pero, ¿y nosotros cuál canon usamos? Nosotros, El de Alejandría. El de Alejandría, así es. ¿Y quién quitó los 7 libros entonces? los judíos, ¿Los judíos en qué año? en el 90. En el 90 antes de Cristo. Ellos fueron los que quitaron esos 7 libros, así es. Entonces, si se fijan, los protestantes no los quitaron, después los quitaron, pero originalmente los que los quitaron fueron los judíos. Así es. Y después, cuando hicieron las Biblias protestantes, las Biblias protestantes tenían todo completo. ¿Sí? Recuerden que la imprenta se descubrió ¿cuándo? El año 1450, algo así, ¿no? ¿La qué, perdón? La imprenta. No sé. La imprenta, bueno, ¿cuándo se inventó la imprenta? 1450, ¿no? Sí. Entonces, fueron cuando se empezaron a imprimir las Biblias. Y la Biblia que hicieron los protestantes, tomada de la Iglesia Católica, claro, estaba completa igual, con 73 libros. ¿Ok? La original que hicieron ellos. Ellos le quitaron 7 libros después, en el año 1825. Quitaron esos libros. Las Sociedades Bíblicas Unidas de los Protestantes, ¿ok? Sí, le quitaron los 7 libros, ¿ok? ¿En qué año fue la imprenta? 1450. 1450. Año que se imprimió la Biblia, Ajá. Si no vean el celular ahorita, invento de imprenta, pónganle ahí. Y ahí sale. Según Dical, responder a quien inventó la imprenta nos traslada a finales de la etapa de la Edad Media y a principios de la Edad Moderna. 1400, ¿qué? 1440. Sí, es lo mismo, más aproximadamente, para no, los que tengan teléfono inteligente, acuérdense que le pueden preguntar ahí a los de Google, ¿eh? Sí, el Google, él sabe todo. Sí, así es. Según explicación del Catecismo Católico breve y sencilla, Biblioteca Virtual, Jesucristo, pues, estableció una Iglesia católica, esto es, la misma para todos, con obligación. ¿Se ven? O sea, también le contestan ahí, no es cosa que uno diga, todo está ahí. Bueno, ok, esperemos que nos haya servido esto, para que no se nos olvide. Hay que estudiar esto, hay que aprenderlo bien, ¿no? Así es, hay que aprenderlo bien.